Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que súper bien, como siempre. Hoy quiero retomar el tema del enojo. Fue un tema ahí bastante demandado, me escribieron bastantes personas a través de los diferentes medios y es un tema creo que es súper interesante porque es una de las emociones, les diría que más difíciles de manejar y más difíciles de comprender. Entonces, si bien fue bastante exhaustivo y les dije bastante de las cosas que suelo trabajar en las terapias con respecto al enojo, me gustaría retomarlo y hacer hincapié sobre algunos puntos. Lo primero que quiero hacer es como un pequeño repasito, aunque ya hayan visto el otro video, quiero hacerles un pequeño repasito. Yo les decía la vez pasada que el enojo es una emoción básica y que todas las tenemos y no vamos a poder esquivarla porque la tenemos y esta viene biológicamente programada para protegernos frente a determinadas amenazas o para responder con energía intensa y superar determinados obstáculos. Entonces, es inevitable sentirnos enojados en algún momento de la vida. Ahora bien, el enojo es una emoción que es difícil de comprender y de caracterizar porque yo les decía en el otro video que es como a veces como si fuese el llanto de los bebés, que es una emoción indeterminada y que en realidad de lo que está dando cuenta es de la alteración del sistema nervioso producto de otros estresores internos o externos como puede ser miedo, angustia, vergüenza, tensión, mal dormir, mal comer, ruidos en el ambiente, convivir con una persona difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el enojo muchas veces de lo que está dando cuenta es de otras emociones que están subyacentes y el efecto olla-presión hace que saltemos en modo de enojo. Les decía también que el enojo lo podemos llamar como tal, pero en muchas ocasiones en realidad no estamos sintiendo enojo per se como biológicamente determinado, sino que lo que estamos sintiendo es indignación, que es la irritación intensa frente a las injusticias, la frustración, que es la tensión emocional que sentimos cuando las cosas no nos están saliendo como quisiéramos o cuando nuestros deseos no están siendo satisfechos, o la impotencia, que es parecida, que está relacionado con esa energía que sentimos cuando las cosas no nos están saliendo y sentimos como esas ganas de golpear y gritar porque no tenemos poder sobre la situación y no estamos pudiendo renunciar a ella. Esas son las tres emociones típicas que suelen parecerse al enojo, pero no es que hay una amenaza externa, sino hay una tensión interna que necesita ser descargada y da cuenta de una lucha entre mi sistema tratando de adaptarse y un sistema que me demanda y me exige o un contexto que me demanda y me exige. ¿Sí? Bueno, eso sería como básicamente. Pero hoy quisiera hacer un poquito más hincapié sobre el tema de las herramientas porque algunas personas me dijeron que les costaba bastante el tema de cómo regular el enojo, cómo entenderlo. Y entonces es todo un tema comprender el enojo para regularlo, como en realidad como el resto de las emociones. Pero hay algunas emociones que nos resultan más difíciles de comprender o de expresar de última. Por ejemplo, la tristeza. Muchas veces cuando sentimos tristeza tenemos o ganas de llorar, o ganas de aislarnos, o de echarnos en la cama a mirar Netflix todo el día, o pedimos contención y es más fácil vincularnos bien con el otro cuando estamos tristes, a menos que estemos todo el tiempo desde la queja y la depresión y ahí es más difícil. Pero si no, en general, con la tristeza vinculamos mejor. Le digo a alguien, me das un abrazo y me dan un abrazo y ya está. Pero con el enojo sale la agresividad. Entonces, algo importante que quiero transmitirles. La agresividad, a diferencia de la violencia, la agresividad es un impulso interno que tenemos todos. Es natural y es necesario. Todos los seres vivos, o mejor dicho, sí, las plantas no, pero los animales tenemos impulsos agresivos, porque nos los dio la naturaleza, la biología, para que protejamos nuestra vida, que es lo más importante que tenemos según la naturaleza, ¿sí? O sea que la agresividad es súper importante. Ahora, la violencia es esto de avasallar los límites del otro, de usar la agresividad de manera abusiva, digamos, ¿no? Muchas veces sin siquiera tener un ataque previo, por ejemplo. Eso ya es otro capítulo.
Pero es todo un tema saber qué hacemos con la agresividad, porque la agresividad, las ganas de hacer daño que a veces sentimos cuando estamos enojados, no es socialmente aceptada como ponernos a llorar. Entonces luchamos entre querer descargar porque es una energía horrible que sentimos con ganas de pelear, de pegar, de insultar, de lastimar física o emocionalmente, de hacer, no sé, revolear cosas, pegar portazos e irnos y desaparecer y hacer sufrir un poco a otros y así. Esas cosas horribles que sentimos. Y si somos buenas personas, que en general la mayor parte de las personas hacen lo que pueden, pero son buenas personas, después nos vamos a sentir mal por hacer eso. Y entonces entramos en la disyuntiva de lo hago y pido disculpas, lo hago y me justifico, no lo hago ni siquiera y después me la aguanto y pago todos los costos que implica aguantarse la agresividad. Y en realidad no necesitamos ni tragar veneno absolutamente y ser de esas personas que no usan el enojo para nada, porque esto es otra de las cuestiones que ahora les quiero decir, ni tampoco ser de esas personas que andan por la vida lastimando y después pidiendo disculpas, porque tampoco es el caso. No podemos ir por la vida lastimando y después decir, ay, perdóname, ¿cuántas veces me van a perdonar? ¿No? Entonces, para poder encontrar ese equilibrio es todo un tema. O sea que, con respecto a, vamos al extremo donde una persona no acepta su enojo, no acepta que lo tiene, no acepta su agresividad y entonces va por la vida siendo amable, afectuosa, comprensiva, respetuosa y a los ojos de todo el mundo es un amor. Pero por dentro termina autodañándose porque no hay salida. En algún momento vamos a sentir la agresividad o el dolor porque alguien nos hirió. Tragar el enojo no es saludable. Por lo tanto, hay que poder expresarlo adecuadamente, asertivamente. Por ejemplo, decir, esto me enoja, esto no me gusta, te pido por favor que no me hables así, te pido por favor que bajes la voz. Mira, en este momento no quiero seguir esta conversación porque necesito tranquilizarme. O de esta manera, si me seguís hablando, yo no voy a seguir hablando con vos. O decir, mira, por favor, no lo vuelvas a hacer porque si no, no voy a poder continuar con el vínculo, con la charla, etcétera, etcétera. O sea que es necesario usar la agresividad y saber que tenemos derechos a autoafirmarnos, a defendernos. Ir por la vida de buenitos, tragando veneno, no. Porque bueno no es el que no tiene enojo. Bueno es el que lo sabe administrar bien. ¿Sí? El que puede hacer uso de sus valores con respeto hacia el otro y autorrespeto, honestidad emocional y vincular, ¿sí? O sea que, en principio, para las personas que les cuesta mucho expresar el enojo, asumir el enojo, o se sienten mal las personas cuando expresan el enojo, les pido por favor que piensen que tienen derecho a sentirse enojados, que a veces tienen derecho incluso a dañar a otros, que no pasa nada mientras no sea una constante. A veces se nos puede soltar la cadena y no pasa nada, mientras que no sea vivir haciéndolo. Hay personas que se van tan al extremo que para esas personas que nunca se enojan, por favor, registren que a veces las cosas les enojan y registren que tienen derecho a sentirse enojadas, porque la agresividad tarde o temprano va a salir, o va a salir en modo de explosión, o va a salir en modo de enfermedad, o nos va a dar, no sé, gastritis, o psoriasis, o dolores de cabeza, algo va a pasar, o depresión, o tristeza. A veces la tristeza está encubriendo enojo no expresado. Ojo al piojo, ¿eh? No siempre el enojo encubre tristeza. A veces la tristeza encubre el enojo y eso es bastante interesante de ver porque las personas que muchas veces van por la vida victimizándose y que a veces nos molesta que las personas se victimicen. Bueno, muchas veces las personas que andan por la vida victimizándose es que en realidad no toleran su propia agresividad, no la usan adecuadamente y entonces pretenden que el otro no los dañen para no tener que usar su agresividad. Espero que haberme explicado porque lo pasé así rapidito, pero es súper importante. Esto es para las personas que les cuesta expresar su enojo. Así que es preferible un enojo expresado a tiempo como para que esto así no te lo voy a permitir, o yo de esta manera no quiero seguir, o estoy muy enojada. Ser firme es preferible que ser extremadamente comprensivo y después hacer como una explosión universal que no es sano para nadie. Eso en primer lugar. Ahora, para las personas explosivas hay otro tipo de herramientas, ¿sí? En primera medida, es importante, en realidad para los dos tipos de personas, en primera medida es importante que recordemos, no es lo mismo
pensamiento, emoción que conducta. Muchas veces en realidad lo que nos da miedo del enojo es la conducta en sí. Y muchas veces lo que tenemos que regular es la conducta y no necesariamente la emoción. A ver si me explico. La cuestión no es no me tengo que enojar, sino es me enoja, cómo se lo digo, en qué momento se lo digo, de qué manera lo expreso, de qué manera descargo, etc. ¿Sí? La cuestión en realidad es qué hacemos con ese monto de agresividad o ese monto de o ese impulso que tiende a ser dañino para no dañar los vínculos, no sentirme culpable, etcétera, ¿no? Además es que queda una energía espantosa en el cuerpo cuando uno tiene estos estallidos de ira, es horrible. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es entender que tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a dañar, y que el otro tiene derecho a enojarse, pero no tiene derecho a dañar. ¿Estamos? Eso en primera instancia. En segunda instancia, si yo lo que siento es, una vez que me enojé, siento que no puedo controlar la conducta, tengo que revisar esa creencia. Porque el no puedo controlar, en realidad muchas de las veces lo que encubre es no hice lo suficiente para controlar, o todavía no tengo bien trabajado el locus de control, y en el fondo lo que estoy esperando es que el otro no me haga enojar, o que las circunstancias sean como yo quiera, o puede ser que haya patrones rígidos de base que tengo que modificar. Y entonces, antes de aprender a controlar el estallido del enojo, tengo que aprender a pensar diferente y a tomarme las cosas diferentes. Por ejemplo, si soy una persona con locus de control externo y rígida que pretendo que las cosas salgan a mi manera, y lo cierto es que voy a estar con la agresividad como ahí, como todo el tiempo a punto de desbordar, lógicamente. Porque voy a vivir en la boca con, ¿a vos te parece? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que no se dé cuenta? Y este salame que no se da cuenta de tal cosa. Y las cosas no son así. Y bla, 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 bla. Cuando me indigno, me frustro porque las cosas no son como yo quisiera, lo que termina pasando es que estoy con el enojo todo el tiempo a punto de desborde. Obviamente, entonces, hay dos estrategias globales para la regulación del enojo. Unas son por anticipación y las otras son por control del incendio en sí. ¿Está? Entonces, las de anticipación. Vamos a pensar en términos de la predisposición al enojo. En relación a la predisposición al enojo, justamente lo que hay que hacer es trabajar la flexibilidad psicológica. Nuevamente, trabajar la flexibilidad psicológica. Eso quiere decir trabajar una actitud de predisponerse a adaptarse a los diferentes escenarios, sabiendo que las cosas no necesariamente van a ser como yo quiero, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. La otra cuestión es, como yo les decía en el otro video, cuidar nuestro sistema nervioso, dormir bien, hacer actividad física, comer sano, vincularme con gente en la medida de lo posible que no me altere, tener espacios de recreación, tal vez meditación, tal vez momentos de autoconocimiento, trabajar la racionalización, la empatía, la compasión, ¿sí? Son todas estrategias que nos sirven para tener una mirada del mundo que no nos predisponga al enojo. Y esto es importante, porque en realidad no se puede estar todo el tiempo conteniendo el estallido. Eso tarde o temprano no funciona. La mejor manera de controlar el enojo es controlar la mentalidad. Eso en primera instancia, ¿sí? O sea, construir una mentalidad flexible, vuelvo a repetir porque es importante, flexible, compasiva, empática, no perfeccionista, ¿sí? Que está relacionado con flexible, con honestidad emocional, decir a tiempo las cosas, practicar la asertividad. Todavía ni fuimos por asertividad, que eso es todo un capítulo aparte, pero en primera medida, para no enojarnos, tenemos que decir las cosas a tiempo, porque muchas veces nos enojamos en realidad cuando aguantamos, estallamos, aguantamos, estallamos. Eso no. Tenemos que decir, mira, esto no me gusta, por favor no lo hagas, pero sin alimentar el enojo, ¿sí? Entender las diferencias, ¿no? Que está relacionado con la flexibilidad, trabajar el locus de control interno, aprender a distinguir mis pensamientos, mis emociones y mis conductas, registrar mis emociones primarias y mis emociones secundarias, distinguir mis patrones de funcionamiento que me llevan a eso en general y tener una racionalidad y objetividad en la medida de lo posible sobre las cosas, ¿sí? Eso en gran medida. Después, por otra parte,
y algo importante que es el control de los estallidos en sí. Bueno, ¿cómo hacemos para controlar los estallidos? Bueno, número uno, los enojos son como los incendios forestales, digo yo, hay que agarrarlos ni bien empiezan. Y una de las maneras es el incremento del sistema nervioso. Puede ser una respiración, puede ser un estiramiento, puede ser salirse de la situación. Cuando estamos en una discusión que se está poniendo acalorada, digo, ¿sabes qué? Ahora es mejor no discutir. Me voy a ir a dar una vuelta, me quiero tranquilizar, pero ahora no, porque si no, voy a estallar y después no me voy a sentir bien. Entonces, alejarse de la situación es una estrategia conductual muy importante y necesaria. En el alejamiento lo que podemos hacer es hacer algún ejercicio de descarga. Puede ser hacer catarsis con alguien que nos ayude a que sea comprensivo en general, que sea validante y no alguien que nos diga, bueno, pero no te lo tomes así, porque en ese momento no nos sirve. Más bien por ahí alguien que nos escuche, que nos haga entrar en razón, que tenga un estilo que nos calme, etcétera. Eso en primera instancia. Puede ser escribir tal como lo sentimos, así como escribimos, hasta que nos calmemos. Puede ser salir a caminar, puedes ir a tomar un baño, puede ser, como les dije en otros videos, pegarle almohadanazos. ¿Se dice así? Bueno, pegarle con la almohada al colchón, por ejemplo. O el que tiene una bolsa de boxeo, pegarle a la bolsa de boxeo. Descargar lo que está físicamente. Y después, cuando volvemos y estamos más tranquilos, hablar con la persona y decir, mira, esto por favor no lo hagas, o esto me duele, o esto me enoja, o te pido por favor que hablemos de esto que me importa. ¿Sí? Con flexibilidad y actitud empática y conciliadora, pero ya más tranquilos. Eso en primera medida. En segunda instancia, hay estrategias cognitivas, es decir, la cabeza cuando estamos enojados se nos dispara con espirales de pensamiento, tucu, 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 y a vos te parece, y yo no lo veo, y nos peleamos mentalmente con el otro, por ejemplo, y empezamos a pensar, yo le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro, y la otra vez que me hizo esto, y lo otro, y bla, bla, bla. El alimentar ese pensamiento que parece que nos calienta la cabeza. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, en todo caso, es poder expresar, mejor dicho, ahí lo que tenemos que hacer es cortar la espiral, decir, no, esto me está haciendo peor, voy a calmar la cabeza y me voy a distraer. Me pongo a hacer un ejercicio de respiración, también hago algún ejercicio de descarga como los que les expliqué recién, etcétera, etcétera. Pero no alimentemos los pensamientos que nos están retroalimentando el enojo, porque en ese momento no nos sirve, ¿sí? Eso en cuanto a las espirales de pensamiento y en cuanto a la situación en sí. O sea que descarga y asertividad, o asertividad y descarga, como sea, pero lo que hay que tratar de hacer es no descargar con todo el ímpetu del enojo con la persona que tenemos enfrente. Primero hay que practicar el autocontrol. ¿Estamos? Entonces, si trabajamos la mentalidad flexible, compasiva, respetuosa, usamos los valores, como les expliqué en otro de los videos, registramos cuáles son todas nuestras líneas emocionales que se están manifestando, etcétera, etcétera. Si construimos esa mentalidad, ese autoconocimiento, esa autorregulación previa y después en la situación practicamos esas herramientas, vamos a estar súper bien. Es importante también saber que el enojo es una emoción que queda como con un residuo. Y las personas que se enojan mucho tienden a facilitar los enojos posteriores. Entonces, no alimentar el enojo como estrategia habitual es importante para no enojarnos para la próxima o para la próxima, porque si no, eso genera el efecto de no lo puedo controlar, no me sale, ¿y qué querés que haga? Se me saltó la térmica, no lo pude manejar. Entonces, para poder no enojarnos tan seguido, tenemos que ir manteniendo las riendas de los enojos que van apareciendo. ¿Me explico? Eso es súper importante. Otra de las cosas que a veces pasa es que los enojos son parte de un proceso que están denotando, por ejemplo, que no estamos aceptando algo. Y en ese caso también hay que aceptar ese enojo como viene.
por ejemplo, en el caso de los duelos, una pérdida, el enojo es parte del duelo, sea una pérdida de un trabajo, de una pareja, la muerte de un ser querido, una situación que a la que nos tenemos que acostumbrar, esos son duelos. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que poder hacer es simplemente aceptar que es parte de lo que nos pasa, pero administrarlo de maneras parecidas a como se los dije, dando cuenta también y registrando que hay emociones de base. Por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la angustia, por ejemplo, lo que no estamos pudiendo aceptar, ¿sí? Como les dije en otros videos, si yo registro cuál es la otra emoción que está de base, entonces va a ser más fácil administrar ese enojo, ¿sí? Bueno, entonces estoy mirando a ver si de mi machete, a ver si me olvido de algo. Bueno, me parece que en términos generales ya les dije bastante de lo que les quería decir. Este video repite algunas cosas y es complementario con otra de las cosas que les quería decir. Pero bueno, en principio el enojo no es el problema. El enojo también es una emoción saludable y a veces ante ciertas cosas, por ejemplo, nos tenemos que rebelar, y eso es otra de las cosas que no le dije en el video anterior. No siempre hay que pensar en términos de no me tengo que enojar, porque si no da culpa a la idea misma de enojarse. Y en todo caso, si hay un lugar donde la culpa tendría que venir, es cuando hicimos daño a otros. Pero culpa por estar enojados, no. Porque somos humanos y tenemos derecho a estar enojados y no pasa nada, no pasa nada con estar enojados, somos seres humanos. A ver, si no aceptamos eso, estamos fritos. ¿Está? Bueno, espero que les sirva, que les sea complementario. Es un video más larguito, como el anterior también. El tema del enojo es complicado. Se los hice con mucho amor porque sé que hay personas que lo están necesitando, me lo pidieron varias veces, me han preguntado, entonces al que les sirva se lo pone muchas veces. Les pido disculpas que hablo rápido, me emociono y les quiero compartir mucho, así que bueno, le bajan la velocidad al video si quieren. Bueno, entonces, si les sirve, lo que pueden hacer es compartirlo. Si quieren, se suscriben al canal, le ponen en la campanita algo. Y si hay algún tema que quieren que amplíe o algo, me pueden escribir en los comentarios de YouTube, que tal vez son consultas que pueden servirle a todos. Bueno, les deseo un excelente día y que estén súper, súper bien. ¡Mua!